Me presento, mi nombre es María José Avendaño y con mi compañero José Alejandro. vamos a hablar sobre el caso de los falsos positivos en Colombia y qué mecanismos de protección tienen. Hoy queremos hacer una exposición clara y profunda sobre un caso clave para entender las fallas del Estado colombiano en la garantía de derechos, el caso de los falsos positivos. Pero más allá del hecho mismo vamos a centrarnos en algo que muchas veces se olvida, los derechos fundamentales de los ciudadanos y los mecanismos institucionales y sociales que existen para protegerlos. Así es, hablaremos del caso de los falsos positivos como un ejemplo concreto donde los derechos fueron violados de forma masiva y sistemática, y cómo los mecanismos que existen para garantizar esos derechos en muchos casos no funcionaron o se desactivaron por razones políticas, estructurales o por falta de voluntad estatal. ¿Qué son los derechos fundamentales y por qué son tan importantes? Empecemos por lo básico. En Colombia los derechos fundamentales están reconocidos en la Constitución de 1991. Son derechos inherentes a toda persona: la vida, la libertad, la integridad, el debido proceso, la presunción de inocencia, entre muchos otros. Correcto, estos derechos están protegidos no solo por normas internas, sino también por tratados internacionales que Colombia ha ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esto significa que el Estado colombiano tiene la obligación de respetarlos, protegerlos y garantizarlos. Y cuando hablamos de proteger derechos no nos referimos solo a que el Estado no viole estos derechos, sino también a que actúe activamente para prevenir violaciones, investigar cuando ocurren y reparar a las víctimas. Exactamente, esta es la llamada triple obligación del Estado: respetar, proteger y garantizar. Y en el caso de los falsos positivos, estas tres dimensiones fallaron. ¿Qué pasó con los falsos positivos? Entre 2002 y 2008, en Colombia se implementó la política de seguridad democrática. Una de sus metas era aumentar los resultados militares frente a los grupos armados ilegales. El éxito se medía, entre otras cosas, en bajas en combate. Ese fue el punto de quiebre. El Ejército Nacional comenzó a reportar más y más muertes en combate, pero pronto se descubrió que muchas de esas personas no eran combatientes, sino civiles inocentes que fueron ejecutados y luego presentados como guerrilleros muertos en combate. Esto es lo que se conoce como el escándalo de los falsos positivos. Y el problema no fue solo individual o aislado. Según la Jurisdicción Especial para la Paz, al menos 6.402 personas fueron víctimas de este patrón entre 2002 y 2008. Fue algo sistemático y generalizado, lo que lo convierte en un crimen de lesa humanidad. ¿Qué mecanismos existen para proteger a los ciudadanos? Aquí entramos en la parte central. ¿Qué mecanismos existen en Colombia para proteger a los ciudadanos de abusos como estos? Primero están los mecanismos institucionales. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo tiene la misión de velar por los derechos humanos y emitir alertas tempranas. Las personerías municipales vigilan la conducta de las autoridades en cada municipio. La Procuraduría General de la Nación supervisa el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos. La Fiscalía General de la Nación debe investigar y judicializar las violaciones a los derechos humanos. La Corte Constitucional y la acción de tutela permiten la defensa rápida de los derechos fundamentales. Y también están los mecanismos internacionales, como lo son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Todos estos mecanismos pueden intervenir cuando el Estado no garantiza los derechos de forma efectiva. ¿Por qué fallaron esos mecanismos en este caso? En teoría, todas estas instituciones debieron actuar, pero ¿por qué no lo hicieron a tiempo? Primero, por una fuerte presión política institucional para mostrar resultados en la guerra. Se desincentivó la crítica interna, muchas alertas fueron ignoradas o minimizadas. Segundo, hubo falta de independencia de algunas instituciones. La Procuraduría y la Fiscalía de la época no actuaron con la contundencia que requería la situación. Tercero, hubo estigmatización. Quienes denunciaban eran tratados como enemigos patria o como defensores guerrilleros. Además de todo esto, había falta de participación ciudadana efectiva en zonas rurales. Las comunidades más afectadas tenían poca presencia estatal y sus voces no eran escuchadas ni protegidas. El papel de la ciudadanía y las organizaciones sociales. Pero bueno, todo no fue silencio. La sociedad civil jugó un papel esencial.
Las madres de Soacha, por ejemplo, iniciaron una lucha valiente para demostrar que sus hijos habían sido asesinados injustamente. También organizaciones como el Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, la Comisión Colombiana de Juristas y redes como el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado han exigido verdad, justicia y reparación. Esto nos recuerda que la participación ciudadana también es un mecanismo de protección. La Constitución colombiana reconoce el derecho de los ciudadanos al ejercer control sobre lo público, denunciar, organizarse y exigir derechos. ¿Qué mecanismos de justicia y reparación hubieron? Con la firma del Acuerdo de Paz en 2016 se crearon nuevos mecanismos para enfrentar estos crímenes. La JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. La JEP ha sido clave para esclarecer los hechos y responsabilizar a altos mandos militares. No solo ha documentado el número de víctimas, sino que ha escuchado a los propios autores reconociendo lo ocurrido. Eso es fundamental para la garantía de no repetición. La Comisión de la Verdad también ha ayudado a reconstruir el contexto, entender los patrones y dar voz a las víctimas. Es una forma de justicia restaurativa. Para cerrar, ¿qué enseñanzas nos deja este caso en relación con los derechos y los mecanismos de protección? Que tener instituciones no basta. Deben ser independientes, transparentes y activas. Que la ciudadanía debe estar informada, organizada y protegida para denunciar y exigir. Que el Estado debe rendir cuentas y que la defensa de los derechos no es una tarea exclusiva del gobierno, es un compromiso colectivo. Gracias, María José. Queda claro que los derechos no se garantizan solos, hay que conocerlos, exigirlos y defenderlos. Así es, Alejandro. Por donde hay memoria hay resistencia y donde hay justicia hay esperanza.